Pues muy bien, ahora vamos a dar la oportunidad para iniciar la ponencia siguiente, que aún tenemos un minutito de tiempo, pero aprovechamos que el doctor Charles ya está en línea para iniciar. La ponencia de doctor Charles tiene el título Manifiesto sobre el cuidado, cuidadores de América Latina y Caribe. Doctor Charles es profesor de la Universidad de Guanajuato, doctor en psicología, y le doy la palabra, doctor, para iniciar su ponencia. Perfecto, muchas gracias. Estaba con el cronómetro, luego se me falla el tiempo y me excedo. Entonces ya tengo el cronómetro preparado, ya está funcionando para no excederme. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir. El día de hoy era un día esperadamente especial, no apenas por el Congreso, pero porque sería el día de presentar el manifiesto del cuidador. Pero bueno. Vamos a hablar un poquito sobre el cuidado y tendremos oportunidad a la brevedad de presentar el manifiesto del cuidador en América Latina y Caribe, que es un documento el cual entre alrededor de 15 asociaciones, movimientos que se juntaron para indagar sobre este tema, decidieron crear un documento para enviar a la Organización Panamericana de la Salud, mostrando un poco cuál es la realidad efectiva, medida y validada de el efecto del cuidado en esta región, ¿no? En toda esta región. Hablamos de los países hispanohablantes, por supuesto, y sobre ello me gustaría hablar un poco el día de hoy, una vez que no presentamos el manifiesto, pero a la brevedad lo recibirán seguramente a través de vuestros correos, hablarles un poco sobre qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que tal vez debamos mejorar cuanto antes con respecto al cuidado. Saben que desde siempre hemos trabajado en el ámbito del envejecimiento. El cuidado es algo que nos llama mucho la atención porque en realidad hablamos de un grupo de personas que es importante para toda la sociedad en varios aspectos y ya les comento un poco sobre esto, no me quiero adelantar. Entonces, tomamos los cambios poblacionales y demográficos de América Latina y Caribe como la causa de una serie de preocupaciones que están relacionadas, por supuesto, con la falta de políticas públicas y otras acciones que no tienen que ser mayoritariamente políticas públicas, pero que tienen que ser acciones directas de las asociaciones civiles, de la población en general, para o que permitan atender a los adultos mayores o a sus necesidades y a las necesidades de los cuidadores, por supuesto. Anteriormente, el doctor Bernardini comentaba y efectivamente cada vez más, por fortuna, vamos escuchando la preocupación política con respecto a esta situación. Y realmente, hace 2 días escuchamos a la presidenta del DIF estatal de Guanajuato hablar sobre estas cuestiones del envejecimiento. Entonces, creo que vamos dando pasos poco a poco en este Agora sentido. diz, Sin poderás embargo, informar. Ai, agora já tem. Pronto, importa no fim, también um bocado. comentar otros o algunos otros factores asociados a esta cuestión. Bueno, entonces, esta inquietud surge, por supuesto, debido a la poca información disponible. Es decir, cuando decidimos pensar, hablar, empezar a indagar sobre las situaciones que están relacionadas con el cuidador, nos dimos con una profunda falta de información. La información disponible sobre el cuidado está mayormente fundamentada en especulación, opinión, y por desgracia en algunas situaciones existe algún tipo de favoritismo desde la investigación. Lo decimos porque, pues, por supuesto, tenemos muchas veces que intentar tener financiamientos para poder llegar cada vez más lejos, ¿no? Por ello fue necesario
crear un grupo de científicos dispuestos a investigar sobre este fenómeno desde su propia iniciativa y financiación. Porque aparte de lo importante que es la validación científica para un proyecto de intervención, es la sistematización del qué hacer, ¿no? La forma adecuada de crear procesos de cuidado prácticos y eficientes. Entonces, decidimos iniciar todo un proceso de investigación. No fue sencillo, por supuesto, en esta área del conocimiento y ante todo, reitero, sobre la falta de supuestos teóricos, antecedentes teóricos, datos empíricos, como por ejemplo, y algo tan fácil y sería tan evidente desde la estadística, desde las estadísticas de las instituciones responsables por el cuidado, no tenemos en este momento la cifra exacta de personas adultas mayores con discapacidad y algún problema o condición mental, que es el conocido envejecimiento patológico. Estemos en este momento en una agenda 2030 direccionada a el envejecimiento o a trabajar el envejecimiento activo, no por ello pues debemos omitir los datos que son datos del envejecimiento patológico y que en realidad en América Latina y Caribe es la gran mayoría. Entonces, tuvimos que a través de algunos datos, pocos, muy pocos datos, intentar identificar el número de personas para saber cuál sería la población idónea para generalizar estos datos. Debo decirles que acabamos por inquirir o evaluar 1,100 personas cuidadoras. Debo decirles que mayormente mujeres casadas, católicas, con 3 hijos y con un promedio de edad de 48 años. Sí es cierto que la gran mayoría de los cuidadores continúa siendo la mujer. También es verdad que a cada día aumenta el número de cuidadores, al menos dentro de los adultos mayores, del sexo masculino. Verificamos alrededor de un 17% de hombres cuidadores de adultos mayores. Los resultados fueron preocupantes de esta investigación y comenzamos analizando el estado de salud de los cuidadores. Observamos que 40% de las personas que evaluamos y que inquirimos tenían un diagnóstico, al menos un diagnóstico diferencial de enfermedad psiquiátrica, neurológica o incluso oncológica. Entre los déficits mentales o alteraciones mentales de la mente, salud mental, se destacaron sobre todo personas con consumo de sustancias psicoactivas e inclusivamente tuvimos 2 cuidadores que presentan espectro esquizofrénico. Desde un punto de vista neurológico encontramos trastornos neurocognitivos, epilepsia con relación a enfermedades oncológicas, algunas tumoraciones del sistema nervioso central, igualmente. Importa, por ejemplo, desde la perspectiva de los países, República Dominicana y Cuba fueron los países más afectados sobre el estado de salud de los cuidadores. Entonces, Cuba, República Dominicana, fueron los que presentaron mayor incidencia en este ámbito, es decir, mayor incidencia en diagnósticos de tipo psiquiátricos, neurológicos o oncológicos dentro del grupo de cuidadores. Investigamos también enfermedades crónico-degenerativas dentro de los cuidadores. Estamos hablando ya de personas con 48 años de edad. Entonces, indagamos sobre esta temática y porque es un aspecto ciertamente incapacitante para el cuidador, ¿no? Donde se confirma que muchas veces no pueden o no deberían cuidar al adulto mayor cuando tienen este tipo de enfermedad. Bueno, de las encuestas, con hipertensión arterial, tuvimos una incidencia del 85% de los encuestados en República Dominicana, 70% en Guatemala y igualmente un 70% en México. Sobre obesidad, con una alta incidencia en México, afectando
más del 63% de los cuidadores, diabetes con 42% de los inquiridos en México y un 35% en Puerto Rico. El EPOC afectó a 47%, afecta a 47% de los cuidadores en Puerto Rico, México y Cuba. Estas son, como les decía, como les comentaba, son enfermedades incapacitantes. Es decir, estas problemáticas crónico-degenerativas necesitan de cuidado, no que estas personas sean cuidadores. Bueno, otro aspecto fundamental fue el consumo crónico de psicofármacos. Más del 70% de los cuidadores reportaron tomar algún tipo de medicamento de forma sistemática. Del total de participantes, un 35% estaba bajo tratamiento para la regulación emocional. Y cuando hablamos de regulación emocional, hablamos de trastornos de ansiedad, estrés y depresión. Y un 5% de estos cuidadores consumía medicamentos del tipo neurolépticos, anticonvulsivos y hipnóticos. De ahí estas cuestiones que referimos anteriormente, como sean, por ejemplo, las enfermedades del espectro esquizofrénico para los neurolépticos y muchas veces hipnóticos, y también los consumos de personas más bien que tenían consumos y estaban en rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, son medicamentos utilizados para el control de enfermedades psicopatológicas. Son personas que están en tratamiento y, como habíamos comentado, tanto pueden ser utilizadas en espectro esquizofrénico como en trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, entre otros. Algunos, dentro de los diagnósticos, se respondieron algunos cuidadores sobre la cuestión del espectro esquizofrénico y la desintoxicación del trastorno relacionado con sustancias psicoactivas. Sin embargo, otros no respondieron, pero pues podemos verificar por el tipo de psicofármaco qué tipo de enfermedades podrían padecer. Entre tanto, un 20% de los cuidadores consumía de forma esporádica, y este es el menor grupo, pues vitaminas, analgésicos, antiinflamatorios o otros tipos de medicamentos que no implican, primero, una continuidad y tampoco que afectan su sistema cerebral en el sentido de privarles de la habilidad de cuidar. Apenas un 10%, es decir, apenas 100 personas no tomaban ningún medicamento. Estamos hablando de 1.100 personas. Por fin, dentro de lo que son estos datos, se verificó que los cuidadores padecen en su gran mayoría, más del 98%, padecían de sobrecarga del cuidado. Exhibieron altos niveles de estrés y desesperanza, así como valores severos de ansiedad y depresión. Importa decir que, por ejemplo, en el caso concreto de la regulación emocional, por un lado tuvimos, como les comentaba anteriormente, 70% de los cuidadores con tomas de medicamentos, 35% estaban tomando algún tipo de medicamento para la regulación emocional. Sin embargo, los diagnósticos de regulación emocional fueron menores, lo que quiere decir que muchos de estos cuidadores toman medicamentos sin prescripción, o al menos sin un diagnóstico médico de su afectación. La afectación emocional, por supuesto, debe entenderse como un elemento predictor de futuras afectaciones, al menos en el caso donde no se toman medidas de progresión con respecto a los síntomas. Aparte, también parece pertinente mencionar que estas alteraciones emocionales pueden generar un impacto altamente negativo en la funcionalidad y capacidad, como habíamos referido anteriormente, de la adaptación del cuidador a los desafíos naturales del mismo cuidado. Bueno, déjenme hablar un poquito sobre los factores de riesgo. Yo más que todo me gustaría incidir en algunas propuestas o en algunas cuestiones que están relacionadas a las políticas públicas, pero parece importante si no desarrollamos los factores de riesgo, las políticas públicas parecen vacías, ¿no? Parece que las sugerencias no tienen un fundamento. Bueno, entonces, una vez que terminamos esta investigación, pasamos a describir 3 principales factores de sobrecarga del cuidado y que en ocasiones podrían incluso generar
enfermedades típicamente asociadas a esta realidad. Hablamos desde el burnout hasta los mismos trastornos de regulación emocional vistos anteriormente. Bueno, en primer lugar, el impacto del promedio de la edad. Si el cuidador es formal, debe estar, por un lado, vivenciando pues su mejor fase del desarrollo profesional. Es decir, si el cuidador es un profesional de la salud, pero si el cuidador es informal, probablemente estará experimentando la frustración de no poder desarrollarse dentro del ámbito profesional que tenía o que le gustaría tener, ¿no? Les puedo decir que dentro de las 8,000 entrevistas que realizamos, 4,000 a cuidadores, 4,000 a adultos mayores, dentro de estas tenemos diversas propuestas, inclusivamente personas que terminaron su carrera y que ya llevan 30 años cuidando y no han hecho nada más, ¿no? Es decir, no han podido, no han tenido esa oportunidad. Entonces, parece importante hablar sobre esta perspectiva, además porque hicimos una investigación donde incluimos a cuidadores formales e informales, porque pues, su conceptualización desde la Organización Mundial de la Salud es bastante subjetiva. Decir que un cuidador es formal porque pues, tiene estudios dentro de una área, de la salud no es completamente correcto. Existen cuidadores formales que se forman sin tener la necesidad de una titulación académica, ¿no? Entonces, en este sentido, tuvimos los dos tipos de cuidadores. Además, todas las preocupaciones inherentes a su desarrollo personal, ¿no? Porque estamos hablando de la frustración o no de ser un cuidador profesional o no profesional, es decir, hacer del cuidado su trabajo o no, y además de todas las preocupaciones de su desarrollo personal, por ejemplo, el inicio de la vida laboral o académica de sus hijos adolescentes, porque veíamos que uno de los datos más importantes es que cada uno de estos cuidadores tiene en promedio 3 hijos. Entonces, 3 hijos a los 48 años del cuidador estarían más o menos entre los 18 o 20, es decir, estarían iniciando su vida profesional, académica o inclusivamente saliendo de una fase importante de su desarrollo, que es la adolescencia. Entonces, todas estas preocupaciones asociadas a lo profesional, cuando esto es posible, y a lo personal. Entonces, debe referirse también que el cuidador cuando tiene una actividad laboral normalmente no es una actividad de tiempo completo, y cuando lo es, no siempre es una actividad bien remunerada, con todas las necesidades que son necesarias para vincularle a un buen desempeño profesional. Hablamos, por supuesto, del exceso de horas de trabajo, hablamos, por supuesto, del tiempo en los itinerarios laborales, es decir, desde su casa hasta su local de trabajo. Muchas personas llegan a viajar 2 horas para llegar a su local de trabajo, es decir, tienen que salir o tienen que despertarse a las 5 de la mañana para estar a las 8 trabajando. Y cuando salen a las 7, pues básicamente a las 10 están en la cama, porque pues el proceso es continuo, y esto hace con que no exista un potencial de relación interpersonal con la misma familia. Y claro está, la escasez de oportunidades para estar con la familia. Es decir, si bien hablamos muchas veces de la necesidad de compartir espacios y tiempos, también es cierto que muchas veces no es posible por cuestiones sociales, no solo culturales, pero también políticas. Bueno, en segundo lugar, el estado de salud del cuidador y sus limitaciones con respecto al cuidado, con un elevado número de diagnósticos clínicos, como vimos, tanto en la psiquiatría como en la neurología, como en la oncología, asociados además a trastornos de incapacidad desde la perspectiva más funcional, es decir, desde la perspectiva física, para realizar el cuidado de otra persona. Por último, también como pudimos ver, fue el consumo excesivo de psicofármacos, porque, por ejemplo, comprobamos, y reitero lo que dije hace rato, pero con datos, la ingesta de antidepresivos era de 37,7%, más elevado que el número de cuidadores con algún tipo de diagnóstico establecido, que era del 36%, digo, desde la regulación emocional. Entonces,
Ahora bien, sería esencial entender si esta sobremedicación se debe al consumo de medicamentos con o sin prescripción médica, ¿no? Sin atención, sin supervisión médica. Importa referir también que el consumo crónico de psicofármacos podría ser la causa de aspectos tan importantes como, por un lado, que obtuvieron resultados significativos apenas en la sobrecarga, porque esto lo decíamos hace rato, es decir, estos cuidadores todos tenían sobrecarga, pero fue la única evaluación o el único ítem de evaluación donde percibimos una significancia estadística fue realmente en la sobrecarga. Los demás valores medidos, como la desesperanza, que nos preocupa muchísimo, y la regulación emocional, presentaron niveles altos y severos, pero no estadísticamente significativos. ¿Y esto por qué? Por un lado, porque ellos ya consumen medicamentos para minimizar sus cuadros clínicos. Entonces, no aparecen reflejados, pero por supuesto, sobre todo a los que no tienen un diagnóstico, pues están maquillando de alguna manera estos datos, ¿no? También es una preocupación esta cuestión de la medicación o del exceso de medicación, porque estamos hablando de cuidadores formales e informales. Sobre la teoría, muy rápidamente, porque no tenemos o tenemos teoría demasiadamente subjetiva, ya lo vimos, es decir, hablamos mucho sobre esto, ¿no? El envejecimiento empieza a ganar interés ahora, cuando el mundo está en una curva pues ya imposible de revertir. Entonces, ahora es una preocupación. Antes, como no era una preocupación, no teníamos una teoría tan objetiva, tan analítica, etcétera. Era bastante más superficial, si me permite la palabra. Entonces, tan pronto como nos fue posible identificar los factores de riesgo. Estos tres son los fundamentales que acabo de denunciar. Nos dedicamos a realizar algunos ajustes en la conceptualización básica que consideramos que importa para la fundamentación teórica del fenómeno del cuidado. Entonces, permítanme decir que el cuidador del adulto mayor en fase de envejecimiento normal con alguna alteración o inclusivamente patológico leve, es la persona que acompaña y supervisa sus actividades. Es decir, es un acompañante. Tanto cuanto en el envejecimiento patológico cuando está asociado a enfermedades o como está asociado a enfermedades y enfermedades neurodegenerativas o crónico-degenerativas, alguna discapacidad, aquí tendríamos más bien lo que se denomina un acompañante terapéutico. ¿Por qué terapéutico? Pues por supuesto tiene que estar atento a sus signos vitales, a su capacidad motriz, a su desempeño emocional, a su capacidad de generar estrategias de afrontamiento, etc. Pero también estar atento a su medicación, a cómo muchas veces poder transportar al adulto mayor, sentarlo, acostarlo, en fin. Es una diversidad, sí es cierto que incidimos sobre todo en la parte psicológica, también es verdad que el cuidado es transversal a la ciencia. Es decir, no podemos pensar única y exclusivamente en la parte psicológica porque esta es otra realidad, que es la realidad económica. Si es difícil que un adulto mayor pueda pagar un cuidador o que sus hijos, su red de apoyo pueda pagar un cuidador, pues mucho más difícil es que tenga 3 o 4 cuidadores. Entonces, no vamos a tener un cuidador emocional, psicólogo, un cuidador más para las cuestiones motoras, etcétera, enfermero y un médico. Es decir, tenemos que tener un cuidador que tenga una experiencia de habilidades para apoyar el adulto mayor. De ahí le llamamos acompañante terapéutico, porque acompaña, pero también supervisa el ámbito terapéutico. Algo que también tuvimos que hablar y discutir, y está en este manifiesto, es la cuestión teórica del cuidado, ¿no? Hablamos muchas veces de cuidador formal, informal, yo mismo lo hice,
con este propósito, cuando realmente lo que tenemos es tipos de cuidado, no tipos de cuidador. El cuidado sí puede ser informal, y es informal cuando la persona cuida 24/7, es decir, cuando está todos los días, cuando es una red de apoyo próxima, inmediata a la persona que cuida, un amigo, un familiar, o inclusivamente un voluntario, pero es alguien que no recibe remuneración, no está prestando servicios de cuidado y que está 24/7 con el adulto mayor. Este tipo de cuidador no tiene cualquier vinculación con servicios de salud, con instituciones que estén relacionadas con el cuidado del adulto mayor. Tampoco muchas veces tienen una situación de buen autocuidado, ¿no? Entonces aumenta el riesgo de enfermarse, de necesitar de una supervisión de adulto, es decir, de pasar de cuidador a ser cuidado. Y pues sobre estas cuestiones, déjenme, hago una nota de pie de página que tiene que ver con la capacitación, cada vez más especulativa también, si lo hemos acompañado, ¿no? Yo creo que todos nosotros que estamos en las redes sociales vamos acompañando como muchas personas, más desde su experiencia, nos comparten algunos datos que pueden ser muy relevantes. Eso no es, la causa no es un académico, no es un académico. La causa es cuando hacemos una investigación, podemos generalizar los datos. Cuando no lo hacemos, es un dato particular para aquella persona, ¿sale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando es desde la experiencia, muchos de estos datos están relacionados con una persona, no con todas. El cuidado formal debe ser realizado por personas que se dedican profesionalmente a cuidar, no que tengan un curso superior o que tengan una maestría, un doctorado, una especialidad. En general están asociados a instituciones de salud, eh, y en tal caso con un horario laboral, compensación económica por su trabajo, preparación profesional previa, por supuesto. Y esto no implica que tengan que ser, reitero, psicólogos, enfermeros o médicos. Muchas veces son los mismos cuidadores institucionales, son personas que están ahí precisamente para ello. También es importante referir que cada vez más tenemos esta asistencia en la residencia del mismo cuidado, del mismo adulto mayor, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más el cuidado desde esta disponibilidad del cuidador de estar juntamente con el adulto mayor en su residencia. Sabemos que en el caso del envejecimiento de tipo patológico es importantísimo que el adulto mayor no salga de su espacio de confort, porque esto genera alteraciones cognitivas importantes, agitación, inclusivamente otros aspectos más relacionados con el ámbito de la psiquiatría, como sean, por ejemplo, episodios psicóticos. Puntualizar que el cuidador primario no es más que aquel que está más tiempo con el adulto mayor, y el secundario es aquel que dedica menos tiempo. Nos hablaba hace rato el doctor Bernardini, es efectivo. Nos venden, y perdónenme la palabra, pero yo creo que llama más la atención, nos venden un envejecimiento europeo, donde el adulto mayor tiene un cuidador, o más bien un acompañante y un acompañante terapéutico, es decir, la gran mayoría. Entonces, no es una realidad para América Latina y Caribe, eso es inevitable, al menos desde nuestra investigación. Entonces, es importante, de cualquier manera, tener esta idea, porque en América Latina muchas veces tenemos que este compartir es con 4, 5, 6, 7 personas, ¿no? Entonces, parece primordial enfatizar primero que la sobrecarga, y desde la teoría, que la sobrecarga son dos dimensiones. Es decir, existen dos. Cuando decimos que una persona está sobrecargada de cuidado, hablamos, primero, desgaste psicológico. Segundo, cansancio físico. Esta es la sobrecarga. Cuando juntamos las dos cosas, tenemos la sobrecarga del cuidador. Algo que, por ejemplo, que todos los que trabajamos con adultos mayores lo tenemos muy cercano, es la escala de Sarit. Es una buena escala. ¿Por qué? Precisamente porque nos permite tener este conjunto. Es decir, la sobrecarga física, la sobrecarga psicológica en una misma prueba. La sobrecarga objetiva es muchas veces la que genera
mayor estrés, hablamos de la parte física, y la otra, pues, ansiedad, depresión, que es la parte mental. Sobre las políticas públicas, ya que vamos llegando a la recta final, bueno, todavía tenemos algún tiempo, sobre las políticas públicas o acciones de gobierno que buscan proporcionar respuestas efectivas a ciertas necesidades sociales, o en el peor de los casos, minimizar un problema de índole nacional. No obstante, las propuestas muchas veces no son congruentes con la realidad sociocultural de cada territorio. En este caso, con respecto, por ejemplo, con respecto a los países hispanohablantes de América Latina y Caribe, que fueron los que al final fueron nuestros participantes o hicieron parte de nuestra muestra, nos deparamos con una realidad que se basa en diversos sistemas de protección. En general, son políticas asociadas a los ideales corporativos con el apoyo de las familias. Es decir, existe una división de asistencia al adulto mayor que se divide entre el Estado y la red de apoyo o sector privado. Importa aclarar que esta protección, por supuesto, depende del modelo de salud pública vigente para las cuestiones de envejecimiento y del cuidado. Referíamos hace poco que en muchos países, el caso por ejemplo de España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, tienen un cuidado compartido, es decir, existe un cuidador primario que es de la red de apoyo próxima, y instituciones como la Cruz Roja, entre otras, acaban por tener un servicio para el cuidador, ¿no? Para el autocuidado del cuidador, que es un servicio donde se quedan con el adulto mayor durante 3, 6 o 8 horas por día para que el cuidador pueda tener una vida normalizada. Esto es dentro de este tipo de política pública. Otras políticas públicas que fue lo que más fuimos encontrando en América Latina y Caribe, nuestra revisión, es que el cuidado, y como decía Diego Bernardini hace un rato, el cuidado es de las familias. Entonces, aquí dependemos de un criterio efectivamente intergeneracional, algo que, por ejemplo, no escuchamos tanto desde el continente europeo, porque pues está compartido, ¿no? Entonces, creemos que en lo inmediato es importante que se generen espacios donde podamos apoyar a los cuidadores de adultos mayores. Sabemos también, por supuesto, que el cuidado y las políticas públicas de cuidado en América Latina y Caribe son sobre todo de índole biomédica, son de modelos biomédicos, lo que hace todo el sentido. No podría ser ni poco más o menos una crítica, todo lo contrario. El modelo biomédico en este momento es importante porque existen enfermedades que deben ser tratadas desde el modelo biomédico. Por fortuna, fue lo que nos sucedió con la COVID-19. No hubiéramos tenido un proceso de vacunación tan rápido si no hubiéramos seguido muchos de los países que crearon las vacunas, si no fueran de un modelo de tipo biomédico. Sin embargo, en algunos aspectos es indispensable el modelo biopsicosocial. El cuidador es uno de ellos. Es decir, tenemos que escuchar al cuidador, al adulto mayor, a los familiares. Existe un proceso que es un proceso de la familia, ¿no? Dinámica familiar. Entonces, dentro de los aspectos, de otros aspectos, ya para completar, pero déjenme hacer este paréntesis, dentro de muchos aspectos, el cuidador no tiene más tiempo. Acabamos de comentarlo, bueno, al principio de esta charla, que a veces tenemos para llegar al trabajo necesitamos de 2 horas y media, ¿no? O 2 horas. Regreso otras 2 horas, es decir, son 4 horas del día, más, por supuesto, el tiempo que estamos trabajando. Entonces, si un cuidador 24/7 o un cuidador profesional de la salud o un cuidador profesional o un acompañante terapéutico, como prefieran llamarle, prefiero que primero consoliden la información y luego les llamamos acompañantes terapéuticos, pero si un acompañante terapéutico trabaja 8 horas por día en un cuidado, ¿cómo puede tener atención biopsicosocial? Es decir, necesitaría al menos 1 hora más para llegar hasta el psicólogo, por ejemplo, 1 hora para estar con el psicólogo, 1 hora para regresar. Hablamos de 11 horas en un día, claro.
más tráfico, más estacionar, más los gastos inherentes a esta deslocación, ¿no? Al llegar al psicólogo, al estacionar, la gasolina, etcétera. Cuando pensamos en todos estos aspectos, lo que creemos es que la tecnología tiene que ir más allá de la red social. Es decir, sí es importante que estemos conectados, y lo escuchamos hace rato, estamos más conectados, pero tenemos menos comunicación. Entonces, sí es importante las redes sociales, indiscutible, pero también es importante que aprovechemos la tecnología. Debo recordar que en 1973, hace 50 años, se hizo la primera conexión entre dos computadoras simulando una sesión psicoterapéutica. Esto no es una novedad. Ahora tenemos que desarrollarlo. Claro, hasta ahora no hubo esa necesidad, pero no podemos pedir a los cuidadores de adultos mayores que dejen a sus adultos mayores para estar 3 horas fuera de su casa, ir a una consulta psicológica. Entonces, yo creo que una de las acciones más importantes que intentamos llegar al corazón de la Organización Panamericana de la Salud es utilizar la tecnología. Ya la estamos utilizando en otros ámbitos, en los ámbitos empresariales, para las normativas psicosociales, para las normativas del bienestar de los trabajadores. Entonces, ¿por qué no utilizarlo también para el bienestar de los cuidadores? Entonces, somos apologistas, muy apologistas, de que una plataforma que pudiera trabajar, por ejemplo, la autogestión del conocimiento sería extremadamente importante para estos cuidadores. Es decir, darles a conocer aquello que muchas veces no conocen, que es la expectativa de lo que pueden esperar de aquel adulto mayor con aquella determinada patología, lo que pueden esperar de una alteración por psicofármaco o por interacción de psicofármacos, o porque el adulto mayor fue a 2 especialistas diferentes y al final está tomando 3 psicofármacos, de los cuales con uno sería suficiente. Y no es una cuestión médica, es una cuestión que muchas veces los cuidadores no se acuerdan y no llevan los medicamentos. Y entonces se tiene que hacer un proceso de tentativa-error, ¿no? Entonces, sí es importante tal vez aproximar la tecnología. La psicoterapia en línea no tiene mucho más que decirse, existe desde hace mucho tiempo, así como la telemedicina, la telepsicología es ya bastante, ya tiene bastante experiencia. Como les digo, la primera conexión fue en 1973. No estamos hablando de conexión entre personas, estamos hablando de conexión entre máquinas. Entonces, entre personas desde hace mucho, ¿no? Desde los teléfonos, apoyo psicológico por vía telefónica, por correo electrónico, en fin. Hemos pasado por procesos de adaptación importantes y que debemos continuar. Por otro lado, cada vez más también situaciones como la realidad virtual para apoyar estos cuidadores. Es muy importante porque la realidad virtual ha incidido mucho sobre cuestiones asociadas con la depresión, ansiedad y estrés. Son temas que vamos a tomar a partir del próximo año. Y de entre muchas políticas públicas que indagamos, muchísimas, inclusivamente hace 2 años escribimos un artículo para la revista Demo Amlat, donde hablábamos de las muchas políticas públicas que fuimos encontrando en el continente europeo, desde Finlandia hacia Alemania, que aprovechaban el conocimiento del adulto mayor para mejorar la situación del país. ¿Por qué estoy hablando ahora del adulto mayor? Porque cuanto mejor esté el adulto mayor, por supuesto, menos sobrecarga va a tener el cuidador, menos probabilidad de enfermarse va a tener el cuidador. Bueno, para finalizar, no siendo una política pública, o más bien es una política pública, o es una política pública piloto que se generó en Portugal, que está relacionada con la profesionalización, no de la acción del cuidador, pero sí del ámbito económico. Es decir, el cuidador de un adulto mayor en Portugal tiene los mismos beneficios y deberes que cualquier trabajador de cualquier empresa. Es decir, tienen un efecto económico en su ministerio,
para nosotros sería en el SAT, tendríamos un registro donde estaría cuidador del adulto mayor, tendríamos, por supuesto, como cualquier trabajador, derecho a vacaciones, a una serie de aspectos que los cuidadores en este momento no los tienen porque las políticas públicas no los contemplan. Y más bien, aquí sí tengo que reforzar la idea de mi estimado amigo Diego Bernardini, que es estas personas son personas invisibles para la sociedad, es decir, son profesionales de su área, del cuidado, que son invisibles. Y déjenme, les comento algo que yo creo que es importante que lo sepamos. A mí sí me gusta pensar sobre los problemas, pero debemos pensar sobre los problemas con datos, ¿no? Con datos científicos, porque ese es lo que nos puede asegurar que es una realidad. Si pensamos, no vamos más lejos, yo voy a tomar un número que son 40 millones de adultos mayores con alguna enfermedad neurodegenerativa o crónico-degenerativa en el mundo. Si pensamos en 40 millones, pues realmente desde las políticas públicas hablamos de menos de 1% de la población. Tal vez esto impacte poco, pero no hablamos única y exclusivamente de adultos mayores con algún tipo de alteración o enfermedad que le haga necesitar de un cuidador. Ahora estamos hablando de también 40 millones de cuidadores, que no son 40 millones, que serían 120 millones o más, porque los cuidadores no son uno. Como vimos, se comparten muchos trabajos. A veces escuchamos el comentario, es que ser profesional de la salud es más fácil. No tiene que ser. Si bien es cierto que el trabajo es difícil, duro, trabajar con adulto mayor, con una determinada enfermedad 24/7, es bastante difícil también desde la perspectiva profesional estar, por ejemplo, en un asilo con 30 adultos mayores, con 30 problemas diferentes, con 30 situaciones a veces inexplicables con las cuales tenemos que vivir. Y estos cuidadores necesitan de apoyo psicológico porque son historias de vida, ¿no? Nosotros, psicólogos, necesitamos de apoyo psicológico tantas veces después de psicoterapia, porque es parte del proceso, inclusivamente es la supervisión de un psicólogo. Pues imaginen personas que cuidan a 30, 40 adultos mayores, cada uno con su historia de vida, cada uno con su problemática, sobre todo muchas veces problemáticas económicas, porque si el cuidador deja de trabajar y vive con el adulto mayor, eso quiere decir que viven con un valor de jubilación que es muy pequeño. Entonces, más bien, yo diría, no diría que vive, yo diría que sobreviven. Bueno, esta es una de las propuestas que tenemos efectivamente para presentar a la Organización Panamericana de la Salud. Estamos convencidos de que es el momento porque cada vez tenemos más adultos mayores, cada vez tenemos más esta inquietud y porque, fíjense, a veces creo que nos cuesta la parte de la economía, ¿no? Estamos tan casados de la economía, siempre contando el dinero, que muchas veces no hacemos cuentas. Pero bueno, echamos cuentas muy rápidamente. Si pensamos que una población tiene 1%, una sociedad tiene 1% de su población que no puede trabajar porque es adulto mayor, que además tenemos otros 2 o 3% de adultos mayores que no tienen ninguna enfermedad pero que no trabajan, y que además tenemos otros 4 o 5% de cuidadores que no pueden trabajar, llegamos a los 10. Si contamos con niños, con personas enfermas, si contamos con personas que están detenidas, que están privadas de su libertad, si contamos con todas las personas que no aportan económicamente a la sociedad, pues la verdad es que es imposible. Por muy buen político que se sea, no es posible. Entonces, es importante hacer un cambio. Lo que nosotros intentamos transmitir en ese documento es que ese cambio no es la Agenda 2030. No se puede hacer en 10 años lo que países como Finlandia llevaron 60 años, que es
un proceso de psicoeducación, desde el respeto hasta la teorización de qué es el envejecimiento. Entonces, claro, siempre hablamos de Finlandia y es bonito hablar de Finlandia. Pensar en adultos mayores con 70 y 80 años andando de bicicleta, patineta, es maravilloso. Lo que pasa es que esa maravillosidad llevó 60 años. 60 años de psicoeducación, 60 años de control, 60 años de supervisión, porque el primer concepto teórico que se tiene que tener, a cualquier país tiene que tener cuando piensa en crear un cuidado positivo, como lo intentó, como queda en el intento, la Agenda 2030, es que el envejecimiento empieza en el primer día de vida. Es decir, somos biología también. Entonces, nuestro cuerpo tiene ciclos celulares, esos ciclos se terminan y cuando se terminan empezamos a envejecer. Por eso todos a los 45, 50 años empezamos a tener alteraciones visuales, auditivas, sensoriales, porque es más o menos el periodo en que deja de existir ciclos celulares que nos permiten continuar. ¿Por qué empezamos a presentar arrugas después de los 40 años? Porque empiezan a terminar los ciclos celulares dérmicos de la piel. Entonces, por eso empezamos a aparentar esta vejez. Algo que yo creo es que tenemos el derecho biológico de vivir 120 años. Ese es el límite del ser humano. Sí es cierto que existen algunas situaciones, sobre todo en Ecuador, he escuchado de 140 años, la verdad es que no están descritos, entonces de lo que sabemos 120 años. La esperanza de vida nos da 80, lo que quiere decir que el universo nos debe al menos 40 años de vida que no los estamos viviendo cuando tendríamos la posibilidad de vivirlos. El cuidado es uno de esos desencantos y con esto llego a los 45 minutos porque tengo el cronómetro, si no me quedaría aquí hasta el final de la tarde, pero bueno, ya vendrá el doctor Vicente también a hablar de cosas muy interesantes. Les agradezco muchísimo, estoy disponible para cualquier pregunta y agradezco muchísimo vuestra disponibilidad y tiempo, que ya es un paso, ya es picar piedra, tener 51 personas escuchando sobre envejecimiento, yo creo que es una acción que nos deja muy contentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se abre ahora para preguntas, observaciones. Coloquen vuestra manito, conecten los micrófonos, pueden escribir los comentarios porque aún tenemos un espacio de 10 minutos reservado para preguntas. Así que no tengan vergüenza. Nosotros ya sabemos que hay personas aquí que son repetidas desde el primer congreso. Blanca nos hace una pregunta. ¿Qué es vivir? Bueno, estimada Blanca, vivir tiene varias interpretaciones. Desde lo biológico, lo que acabo de comentar, ¿no? Un organismo vive en función de su capacidad de vida, que en nuestro caso son 120 años. Tenemos una esperanza de vida de 80 porque comemos mal, porque no hacemos ejercicio, porque pues, muchas veces abusamos de determinados factores que son factores de riesgo. Ahora, si me lo preguntan desde lo psicológico, tendríamos aquí una conversación para muchas horas. Es decir, todavía hoy, en una sesión anterior, hablamos de la muerte, ¿no? La muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es un dogma, es una construcción social. Realmente no existe evidencia ninguna de que exista o no exista. No existe evidencia ninguna de que las personas se transforman en energía o se transforman en animales. Son teorías, son dogmas. Entonces, ¿qué es la vida? Pues cada uno vive su dogma, ¿no? En el caso de la muerte, hablaba un filósofo muy, muy, muy importante en este ámbito, que es Schopenhauer, que decía que miren a vuestros perritos, no tienen miedo de la muerte. Entonces, esto es un constructo social. ¿Qué es lo que los perritos no tienen o tienen menos? Neocorteza. Entonces no relacionan conceptos. Ven que los demás perros se mueren, están tristes, pero se acabó. Entonces continúan su vida. Desde esta perspectiva es un dogma.
Es decir, nosotros vivimos de dogma. Tenemos muy pocas certezas en la vida. Normalmente nuestros abuelos dicen que la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Yo no sería bueno, o sea, tan positivo en ese sentido, porque no sabemos. Realmente nos decía Epicuro, y aprovecho porque yo creo que es algo que también se tiene que dogmatizar, lo que dice Epicuro. Es decir, si alguien se muere, no sabe que se muere. Porque si sabe que se muere, no está muerto. La muerte es la pérdida de conciencia. Entonces, si la persona perdió la conciencia, no puede saber si está muerto. La muerte es un problema para quien se queda. Quien se va, no sabemos. No sabemos absolutamente nada. Entonces, cuando no sabemos nada, dogma, creamos, construimos socialmente un conocimiento. Por eso, yo creo que cada uno vive desde su dogma, desde su creencia, por eso son dogmas, ¿no? Los dogmas se aceptan, se pueden aceptar. El dogma religioso, por ejemplo, hay muchos dogmas religiosos. Hay unas personas son católicas, otras son cristianas, otras son budistas. Cada uno, como es un dogma, como no sabemos realmente lo que va a suceder, podemos aceptarlo o no aceptarlo. No es científico, no estamos obligados. Lo único científico que sabemos de la vida es que podemos vivir 120 años. Ese es el límite máximo para vivir. Entonces, eso es lo único que sabemos. Aún así pueden haber algunas variaciones, pero desde lo psicológico tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con los dogmas. Y los dogmas son socioculturales, son sociedad, son cultura, son patrimonio histórico, es lo que nos van pasando, es lo que vamos conociendo, es lo que nos van transmitiendo. Y de ahí, pues, aceptamos o no, hay personas, también tiene que ver claramente con el ámbito de la personalidad. Hay personas que todo lo ven positivo. Si hay personas que pierden algo y ven lo positivo de perder algo. Y hablamos de pérdidas desde el trabajo o pérdida de, no sé, de un objeto importante, de una persona, etcétera, y lo ven como algo positivo. Hay otras personas que con cosas bastante menos impactantes, todo lo ven negativo. Entonces, pues tiene mucho que ver con ese dogma. Espero haber respondido, Esteban Blanca, pero esta es la idea que tengo. Más observaciones o más preguntas. Yo tengo una pregunta que creo que es muy pertinente para este grupo, que también de cierta forma tiene a ver con esta formación y capacitación del cuidador informal. O sea, ese cuidador informal obviamente que debe estar, como se dice, nutrido de las herramientas que son necesarias a un buen cuidado. Pero ahora también enfrentamos un paradigma donde la salud, la atención de la medicina o enfermería como algo tan sencillo, conocer algunas medicaciones, el cuidador que no es profesional pues no lo sabe. Y realmente hay una separación de cuando prepara un cuidador, que hay cosas que a nivel de medicina o atención a la salud no le pueden dar acceso por las cuestiones de los médicos, etc. Entonces también, o sea, formamos cuidadores, pero después los formamos de forma incompleta. ¿Es eso? ¿Cómo lo podemos solucionar? Bien, parece una pregunta extraordinaria. Efectivamente, yo creo que es importante tomar en consideración varias cosas. Reitero, para un cuidador podemos hacer una sesión de psicofarmacología, ¿sale? Ahora, ¿qué es psicofarmacología para el cuidador? Psicofarmacología para un médico es diferente que psicofarmacología para un psicólogo. Yo imparto la materia de psicofarmacología para psicólogos. ¿Qué es lo que me importa? O más bien, ¿qué es lo que importa al psicólogo conocer? Son las conductas. Es decir, si yo voy a evaluar un adulto mayor que está, o cualquier paciente que está bajo una determinada medicación, yo tengo que saber para qué sirve esa medicación. Caso contrario, mi evaluación no tiene sentido. Porque si yo estoy evaluando a un niño hiperactivo con déficit de atención que está medicado, claro que no va a presentar grandes alteraciones de la atención. Entonces yo tengo que saber qué está tomando, qué efecto tiene en este niño, qué efecto general tiene y qué efecto particular puede tener en este niño. Eso lo voy a ver entre el conocimiento general del efecto del medicamento más la evaluación que yo tengo. Entonces,
son situaciones diferentes. Yo a un cuidador no le voy a explicar la cadena química de un neuroléptico. No tendría sentido. Lo que el cuidador tiene que saber es, sobre todo, qué indicaciones dio el médico, cuál es la preocupación de un medicamento. Si empieza con un neuroléptico, vamos a imaginar que un adulto mayor en fase de envejecimiento patológico tipo enfermedad de Alzheimer tiene un episodio psicótico y tiene que tomar neurolépticos para controlar el episodio psicótico. Por ejemplo, en el caso de ir en situación aguda a un hospital con alucinaciones y el único neuroléptico que le van a aplicar es el haloparidol. ¿Qué es lo que el cuidador tiene que saber? Que el haloparidol no se puede aplicar a una persona que toma benzodiazepinas. Esto es lo que el cuidador tiene que saber. Y eso es lo que tiene que informar al médico. Decirle, está tomando benzodiazepinas, no puede tomar haloparidol. Entonces, le vamos a aplicar un neuroléptico atípico. Su efecto va a ser menor, va a ser más sedante, pero tenemos que dejar que la benzodiazepina salga de la sangre para poder aplicar el haloparidol y estabilizarlo completamente. Entonces, probablemente se tendría que quedar internado. Pero si esta información no se da, la mezcla del haloparidol con una benzodiazepina de tipo alprazolam puede llevar a la muerte. Entonces, esto es lo que el cuidador tiene que saber. Y esto es lo que proponemos en el documento. Es decir, estos cursos tienen que ser al menos supervisionados por una institución creíble. Yo diría, con toda sinceridad, yo diría Secretaría de Salud Pública, es decir, es quien debería, es la entidad que debería certificar, no los privados, porque aquí no se trata de, si no, pues ustedes imagínense, ¿no? Para ser cuidador tendríamos que ser psicólogos, enfermeros y médicos, mínimo. Trabajador social también sería importante, es decir, 4 titulaciones serían 24 años, es decir, seríamos cuidadores a los 50. Realmente ya no seríamos cuidadores, necesitaríamos de un cuidador. Entonces no tiene sentido. Lo que tiene sentido es una formación adaptada a las necesidades del cuidador. No tiene que saber específicamente desde la enfermería por qué lo levantamos así o de otra forma, pero tiene que saber cómo levantarle, ¿no? Cuando hay un problema, cómo hacerle. Reitero, además, las preocupaciones aparte, debe de haber un sistema, por eso comentaba yo de las plataformas, donde yo me pueda conectar y rápidamente obtener una respuesta para ser lo más ágil posible, ¿no? Y esto yo no puedo contratar a alguien que esté todo el día ahí al cuidado, al pendiente del cuidado, supervisando el cuidado, entonces tendría que tener una forma para llegar a estas opiniones o a estas observaciones clínicas importantes. Yo diría que esto, fundamentalmente. Tenemos una pregunta, creo, Malau. Qué importante cuestionar y mirar a la salud integral del cuidador. Quisiera comentar que mi experiencia como cuidadora de una adulta mayor con enfermedad renal fue muy desgastante y me di cuenta de que mi falta de paciencia, mi desapego en ocasiones tenía que ver con el desgaste y agotamiento que implicaba. Desde la preocupación de que estuviera bien hasta las ocupaciones de trabajo, hijos, etc. Y ahora, a partir de tener contacto con estos temas, me ha permitido darme cuenta de ello, saber que hay necesidades en mí que debía haber cubierto y que impactaron en nuestra relación, pero ahora lo veo con claridad. Gracias. ¿Algún comentario? Sí, yo creo que es importantísimo. Eso es realmente es lo que trabajamos, que es el testimonio de las personas, ¿no? Es una área demasiadamente subjetiva y necesitamos estos testimonios. Fíjense que a veces la teoría es un filo, es un doble filo, ¿no? Porque se habla mucho de teoría y nunca se va a la práctica. Y realmente esa es la necesidad que los cuidadores tienen. Los cuidadores no quieren teoría, no necesitan saber si son cuidadores formales o informales, si son primarios o secundarios. Eso no les importa. Lo que les importa realmente es cómo. Nosotros de estas 4,000 entrevistas que las hicimos en formato focus group, donde juntamos entre 8 y 12 personas en cada vez y hacemos sesiones de 3-4 horas, así funciona más o menos el focus group, fuimos indagando. Yo les voy a ser muy concretos,
por ejemplo, en algo. Una de las estrategias de cuidado más importante es aprender a decir que no. La delimitación. Vamos a ver. Si un adulto mayor me dice, yo quiero un vaso de agua, y yo le digo, aprender a decir que no, es decirle, tienes que ir tú, ¿no? Es decir, necesitas activarte físicamente. Pero el adulto mayor es mayor, entonces tiene mucho más experiencia que el cuidador. Entonces, tiene diversas estrategias, lo tenemos en un manual publicado. Tiene diversas estrategias. Una de ellas es la estrategia de la victimización. Hija, cuando tú estabas enferma y eras chiquitita y me pedías un vaso de agua, yo te lo llevaba. Otra es de la, ¿cómo se dice? De la negociación inmediata, que es, si me lo traes hoy, yo no te pido más. Es decir, existen formatos, eso fue lo que intentamos hacer en este manual, presentamos 60 estrategias de cuidado psicológico, aprender a decir que no, la motivación a el movimiento y el ámbito cognitivo, ámbitos como por ejemplo del lenguaje, no del lenguaje que hablamos ahora, no del lenguaje que esta Agenda 2030 nos quiere implementar, no ayuda, es decir, yo no llamar viejo a un adulto mayor y llamarle adulto mayor en nada mejora su salud ni su bienestar. Ahora, ¿cómo comunico yo con él? Sí. Si no le grito, tengo atención a la tonalidad, hablo despacio, frases cortas, depende de la problemática, si es patológico o de cómo está a nivel de envejecimiento normal. Pero es decir, estos son los cuidados de comunicación, no el escoger las palabras, porque más bien depende de cada adulto mayor. Hay cosas que yo le puedo decir a un adulto mayor, cada vez los tenemos más, ¿no? Adultos mayores con doctorados, postdoctorados, que fueron maestros, especialistas, en fin, grandes investigadores, van a ser adultos mayores. Claro, eso es lo que les decimos a los profesionales. No le vas a poner a pintar una flor, la frustración que puede llegar a ser. Por eso, otro de los aspectos muy importantes es conocer bien al adulto mayor. Si el adulto mayor fue una persona que trabajó en el... Les cuento muy rápidamente, os juro que es rápido. Tuvimos un adulto mayor en Badajoz, en España, en la Cruz Roja, que no tenía escolaridad. Entonces, no sabía escribir, no sabía leer y estaba con un Alzheimer en fase moderada. Y cuando se le evaluó, la evaluaron a la adulta mayor, apareció aritmética 0. Yo recuerdo, era un pasante, y le dije, no puede ser. Es decir, esta persona no tiene aritmética 0. Y le dije, ven conmigo, vamos a aplicarle otra vez el Minimeter, que es una prueba rápida, fácil. Y entonces le pedí que lo aplicara. Y le preguntó a la adulta mayor cuánto es 3 más 2, no recuerdo, 4 más 1. Sé que el resultado eran 5. Y le digo, claro, así no te va a responder. Pero si ves el expediente y entiendes que esta persona trabajó en una frutería 50 años de su vida o 50 y muchos años de su vida, lo único que le tienes que preguntar es, entonces, si llega un cliente y le pide 4 plátanos y una manzana, ¿cuántas piezas de fruta tendría que poner en la bolsa? Va a responder inmediatamente 5. Formación no tiene que ser siempre formal, puede ser informal. Hay personas que saben hacer cuentas de manera informal, por el toque de las monedas, por el tamaño de las monedas, por el color de los billetes. Es decir, hay muchas formas de aprender y no apenas la formal. Entonces, es importante en este sentido conocer muy bien al adulto mayor para pues estar bien, ¿no? Con él y poder estar, no estar sobrecargado. Doctor Charles, una última muy breve, una vez que ya esgotó su tiempo, Mariana, a mí me gustaría indagar sobre cómo pueden los profesionales de salud abordar los desafíos específicos relacionados con la salud mental de los cuidadores y de la población de adultos mayores. Bueno, yo insisto mucho en esto y tengo que insistir.
sobre todo para los cuidadores, yo creo que la mejor forma de abordarla, de abordar su ayuda, su intervención, etcétera, es a través de la tecnología. Insisto en la tecnología, primero porque es rápida, porque es accesible y sobre todo porque no hace con que el cuidador tenga que salir de un lugar hacia el otro. Entonces, le permite estar cuidando y estar cuidándose también, ¿no? Realizando ese autocuidado. Para los adultos mayores, yo creo que debemos implementar esta Agenda 2030 de la Organización Mundial de la Salud. Es una iniciativa muy buena. No contaron con la temporalidad, es muy mala en temporalidad y es muy mala en objetivos. Es mala en objetivos, ¿por qué? Porque es genérica y no se puede ser genéricos. Es decir, en estos ámbitos tenemos que, primero, evaluar nuestros adultos mayores, saber qué adultos mayores tenemos. No podemos comparar vamos a hablar únicamente de México, ¿sale? No podemos comparar adultos mayores de Tijuana con adultos mayores de Chiapas. En cultura, en sociedad, en gestión económica. Es decir, México, por su aspecto geográfico, yo muchas veces cuando me preguntan, yo digo, no es un país, es un conjunto de países, es que son muchos porque tienen culturas diferentes, gastronomías diferentes, visiones diferentes, todo es diferente de un estado al otro. Entonces, creo que para abarcar este proceso tenemos primero que conocer nuestra población, evaluarla, fue lo que hicimos, fue lo que intentamos hacer. Tenemos inclusivamente un artículo con el perfil del cuidador en México, porque eso es lo primero, y ahora sí tenemos que partir para buscar soluciones, que es aquello que la academia normalmente hace, ¿no? Es investiga, transforma, busca soluciones y aplica en la sociedad civil. Ese es finalmente nuestro trabajo como investigadores y como académicos. Entonces, lo que yo diría, tanto para los cuidadores como para los adultos mayores, primero, especializarse es importante. Son muchas cosas. Yo sé, toda la gente ahora habla o se habla mucho del envejecimiento normal, claro. El envejecimiento normal es decirle a la gente, pues vive bien, ¿no? Si vives bien, estarás bien, exceptuando, claro, la parte genética. Pero si yo no hago consumos de sustancias, si tomo pocos medicamentos, si duermo más o menos mis 8 horas, si hago ejercicio, si mentalmente estoy activado, pues claro que voy a tener probablemente un envejecimiento saludable. O sea, aquí el problema es el envejecimiento patológico, porque hay que conocer un gran, un espectro enorme de teoría, porque el Alzheimer es una enfermedad, el Huntington es otra, el Parkinson es otra. Tenemos Parkinson, pero también tenemos síndrome parkinsónica, también tenemos síntomas parkinsónicos, es decir, síndrome parkinsónico, tenemos que saber distinguir. Y este sí puede ser más difícil en el sentido de estudiar, es decir, sí implica un estudio a profundidad muy grande. Son muchas enfermedades neurodegenerativas. La COVID-19 nos vino a enseñar que sabemos muy poco sobre muchas cosas. Las enfermedades zoonóticas, que son la gran mayoría de las enfermedades de los seres humanos, generan alteraciones post-infecciosas. Es decir, tenemos que estar preparados para que algunos adultos que tuvieron COVID ahora en envejecimiento normal puedan tener alteraciones importantes no previstas genéticamente, pero que las generó el ambiente. Entonces, implica un mayor estudio. Yo diría que por eso no hay mucha gente. Empiezan a prepararse muchas personas porque realmente vamos a tener un envejecimiento enorme. México crece 100% a cada año de adultos mayores. Argentina un 130%. Es el país que más rápidamente envejece en este momento. Entonces, dentro de 20 años, pues seremos gran mayoría adultos mayores. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿No? Muchas gracias, doctor.